Buenas noches, iniciamos un nuevo programa, Contrastes de la Realidad. A partir de hoy, todos los viernes a las 21 horas por Canal 15 BMTV, estaremos haciendo este programa. Mi nombre es Beto Martínez, con Darío Gata y con Mirta Bruna. ¿Cómo andan? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Darío? ¿Cómo estás, Beto? Muy bien, un gusto realmente poder hacer el programa con ustedes, Gracias. Buenas noches, Beto, buenas noches, Mirta, buenas noches, gente que está ahí mirando el programa. Bueno, la otra vez hicimos un programa entre los tres, que era, pero ahí fueron como invitados al programa mío, nos gustó a los tres cómo salió el programa, sí, todo lo demás, y tomamos la decisión de arrancar un programa nuevo entre los tres. Así es. ¿No? Sí, fue como un disparador, ¿no? Uh-huh. Sin quererlo, sin pensarlo, pero quedó muy a nuestro gusto, quedó bien, nos gustó cada uno lo que fue diciendo, y bueno, a raíz de eso salió la idea de hacer un programa los tres juntos, ¿no? Sí, un poco nos estimuló toda la gente que nos venía viendo, nos mandaron mensajes y bueno, Beto vino con la idea, chicos, ¿qué les parece? Y nosotros entramos, ¿no? Así es. Bueno, la idea es que charlemos entre los tres todos los viernes un poco sobre la actualidad, ¿no? Que demos nuestra opinión, cada uno desde el punto de vista desde el que vive cotidianamente y del que hace su propio programa en el canal sobre los temas de actualidad. Yo creo que hoy obviamente estamos en una situación donde la pandemia, que se dará el tema, y lo que pasa con la justicia. Terrible. El tema del Poder Judicial hoy es la vedette. Desgraciadamente se está provocando una pulseada entre la justicia y la salud. Pero la verdad, esto es una cosa insólita, en plena pandemia, en plena necesidad de llevarle tranquilidad al pueblo argentino. Prácticamente se está generando un conflicto, esos conflictos que los poderes tendrían que tenerlo resuelto. ¿Por qué instalarlo en la sociedad y en la población de la gente acá en Argentina? Es terrible lo que está pasando. Yo creo que tiene que ver mucho con que estamos en un año electoral, ¿no? Y entonces el año electoral genera este tipo de cosas. Es como que donde hay un problema, el problema es como que se exacerba por una cuestión no solo electoral, sino también porque vivimos estamos dentro de una pandemia, y entonces hay distintas expresiones de distintos lugares que no son parecidos en nada. Entonces ahí te aparece, por ejemplo, el tema de la presencialidad en las escuelas, y por el otro lado la no presencialidad de los chicos en las escuelas para preservar la vida de esos chicos y también la vida de esas familias que llevan esos chicos al colegio, ¿no? En este sentido, creo que el primer derecho es el derecho a la vida, está por encima de lo económico, encima de lo político en este caso, ¿no? Pero creo que primero hay que privilegiar la vida. Obviamente que también los padres quieren muchas veces que esos hijos vayan al colegio, me pasa a mí, tengo unas nenas chicas, y obviamente uno quiere que vayan al colegio por una cuestión de, están haciendo las clases virtuales, pero no es lo mismo que estén presenciándolo en el colegio. El tema de lo virtual es como que también pierden la socialización, ¿no? Es un tema que es importante, porque los nenes, cuando al dejar de ir al colegio, pierden eso que ellos tienen sus amigos en el colegio, sus compañeros, y es como que se empiezan a hacer un poquito individualistas los nenes, ¿no? En el sentido de, uno puede llevarlo un día lindo, lo puede llevar a la plaza y estas cosas, pero es como que pierden ese contacto que tenían día a día como alumno. Uno entiende eso, pero también entiende lo que estamos viviendo, ¿no? Que es la pandemia, y obviamente hay, con respecto a la pandemia, lo que otra vez digo, está en juego la vida de mucha gente también, ¿no? Yo lo que creo que, más allá de la pandemia, la presenciabilidad, la virtualidad, toda esta discusión es una empuja de poderes donde
se utiliza la pandemia en esa puja como podría haber sido cualquier otra situación. Sí, obviamente coincido con lo que dijeron los dos, pero creo que es una pelea política que esta viene, acá te dicen pueden decir desde el gobierno de Macri, otros pueden hablar desde cuando asumió Néstor y modificó la Corte Suprema, otros te pueden hablar desde el 2001 cuando cae de la Rúa y la Corte Suprema sobrevivió hasta que vino Néstor Kirchner, y la modifica la Corte, pero la Corte ya tenía una negatividad en la sociedad del pueblo tenía una imagen negativa de la Corte que no le permitía a la Corte subsistir el buen cambio que llevó adelante Néstor Kirchner. Después, bueno, de ese cambio vino el cambio cuando vino el macrismo, donde modificó la Corte, donde a la presidencia de la Corte Suprema llega uno de los representantes más fuertes de los poderes económicos de la República Argentina, como es un abogado puesto por el Grupo Clarín, Rosenkrantz, representante del Grupo Clarín, en los juicios contra Víctor Hugo Morales, contra otros que se enfrentaban a Clarín, pasó a ser miembro de la Corte por pedido de Clarín, de Mañeto, y después pasó a ser hoy en día el presidente de la Corte Suprema. Todo eso se puede analizar y decir, de ahí arranca esta pelea contra el gobierno, la Corte que era afín al macrismo se enfrenta al gobierno. Yo creo que más allá de que sea afín al macrismo, el macrismo es circunstancialmente el representante de los intereses, si se quiere para mí, de afuera. Yo creo que todo esto arranca cuando el embajador de Estados Unidos, lo dije la otra vez en el programa, lo repito, y esto lo buscan en Google y lo encuentran, cuando el embajador de Estados Unidos, nombrado por Trump, viene a la Argentina a asumir como embajador, y en una nota que da, que le preguntan cuando viene, le dice qué esperaba de su gestión como embajador en la Argentina para afianzar la relación entre los dos países. Dijo que él venía a poner en orden el país a través de la justicia y a modificar la justicia para que en la Argentina haya orden. La modificación que él hablaba de la justicia es la que llevó adelante junto a Macri. Él como embajador y junto a Macri modificaron, y hoy la justicia federal es lo que es. Y yo creo que el gobierno, mientras no tome la decisión política de enfrentar a esa justicia federal y hacer una reforma judicial, realmente va a encontrarse con este tipo de situaciones, porque lo que pasó ahora, que la Corte avaló el pedido de Rodríguez Larreta, que también lo podemos discutir después si avaló o no avaló, porque hay que ir leyendo el dictamen de la Corte Suprema, no sé hasta qué punto la avala, pero bueno, el triunfo político de Rodríguez Larreta por el dictamen de la Corte Suprema es una demostración de la Corte Suprema de fuerza y de la justicia federal en general en contra del gobierno. Recordemos que este gobierno viene apuntándole a varios jueces federales en la causa por haberse reunido con Macri, por haberse reunido con agentes de inteligencia, por haber tomado decisiones en distintas causas acá y contra Cristina Fernández de Kirchner sin prueba, ¿no? La otra vez hablábamos de lo que le pasó, por ejemplo, con Julio De Vido, que fue detenido, primero fue destituido como diputado y después fue detenido por un peritaje trucho. Hoy ese perito está detenido, pero ni el fiscal ni el juez han sufrido consecuencias de avalar esa detención, esa destitución y esa prisión de Julio De Vido sin prueba o con pruebas truchas, ¿no? Yo creo que la pelea va mucho más allá de la pandemia y la presenciabilidad. Sí, absolutamente. Primero voy a lo que vos decías, Darío. Yo considero de que esto es una lucha realmente, una pulseada de poder. No hay vuelta que darle de los grandes poderosos y entre ellos, por supuesto, la Corte Suprema. No se puede entender, no pasa en ninguna parte del mundo que la Corte Suprema termine negando un DNU de un presidente. Porque lo avala la Constitución Nacional, o sea, y los mismos jueces deberían conocer la Constitución Nacional, que es la madre de todas las leyes, ¿sí? Estamos prácticamente dándole la espalda a lo que de alguna manera ellos dicen que el resto de la sociedad tiene que respetar, que eso es la justicia, son las leyes, ajustarse, no ir en contra del derecho. Ahora ellos con estas actitudes obviamente están haciendo todo lo contrario. Primero,
Pues yo te digo de que para mí la pulseada va un poquito más allá. El tema de los chicos al colegio, las maestras, hay pandemia, no hay pandemia, no se mueren, no se mueren. O sea, es un tema que ellos no lo toman tan en serio como lo tomamos nosotros. Es cierto de que los pibes tienen que estar en un plano de sociabilidad, porque el ser humano nació para sociabilizarse, pero en el marco que estamos viviendo a nivel mundial, y te voy a decir una cosa, los chicos son muy inteligentes y los chicos se entienden también. Los chicos se entienden, estos chicos de hoy entienden la situación que están, sino que me parece que a veces somos nosotros, los papis, los que a veces también nos cuesta adaptar nuestros tiempos, nuestras obligaciones, que son muchas, y nuestras problemáticas, y ayornarnos encima con la educación de los chicos. Cambió el mundo, nos cambió el mundo para todos, nos cambió la psicología a todos, y no sé si nos va a hacer más individualista. Sí, pienso de que tenemos que unir fuerza para seguir metiéndole para adelante y ajustándonos a lo que nos están pidiendo, que es el cuidado, porque atrás de este pedido que está pidiendo el presidente, la vicepresidenta, gobernación, honestamente no se olviden que del otro lado hay gente que está trabajando mucho, y hay gente la gente de la salud, digo, ¿no? La gente de la salud, pobrecita, ellos son los que menos se expresan, porque ellos no están, realmente son pocos los que salen a los medios de comunicación y cuentan y dicen lo que viven, porque hay otra historia que el día de mañana, cuando termine esto, seguramente van a salir muchas cosas a la luz, porque esa mujer que está cuidando a un paciente que está boca abajo, se le llama rotado, se está jugando la vida, y esa mujer termina después de 12, 14 horas de trabajar en la guardia de una terapia y tiene que ir a una casa donde la espera su marido, sus hijos o su madre. O sea, hay historias que no se cuentan todavía. Por eso yo pido y apelo en nombre de toda esa gente que trabaja en la salud, que cuidémonos la vida. Vos dijiste algo cierto, el bien más preciado es la vida. Así es. Entonces, ante todo es la vida. La pandemia llevará 3, 4, 5 años, no sé, como las pandemias que dice la historia, llevó prácticamente ese tiempo. Quizás nosotros vamos con más ventaja, porque también, a pesar de todo, en Argentina están pasando cosas buenas. Tenemos las vacunas, que estábamos peleando y luchando con todas esas mentalidades de gente que había que quemar los barbijos, y nosotros nos poníamos más barbijos. Cuando decían que las vacunas no servían, nosotros apostamos a las vacunas y la gente se está vacunando, inclusive aquellos que no se querían vacunar. ¿Sabes, Beto? Hubo gente que no se quiso vacunar. Vamos, obviamente, mucha gente Argentina que no se quiere vacunar. Hoy está cerrando negociados o contratos, no sé cómo llamarlo, con China y creo que con Israel también, para generar nuestras propias vacunas. Sí, están negociando la vacuna. Yo igual insisto con que más allá de que el gran tema es la pandemia para la gente, yo creo que acá hay una pelea política, y a mí lo que me interesa es, más allá de esto que están diciendo los dos, en esa discusión o en esa pelea política, ver la opinión de ustedes con respecto a: ¿el gobierno sale fortalecido o sale debilitado después de un dictamen de la Corte como esto, contrario a lo que planteó el gobierno nacional? Y yo tengo una opinión con respecto a eso, que ahora la voy a dar, que quizás no es la general, ¿no? Pero tengo una opinión con respecto a eso. Pero primero me gustaría saber la opinión de ustedes dos con respecto a si para ustedes el gobierno nacional sale debilitado o sale fortalecido con el dictamen de la Corte Suprema. Yo creo que lo que hace, digamos, esto es el dictamen de la Corte, me parece que lo debilita el gobierno, porque está sentando un precedente del otro lado, ¿no? Un precedente precisamente en contra de lo que estaba planteando el gobierno, ¿no? Me parece que no está bien lo que hace la Corte Suprema, pero digamos, la Corte Suprema sabemos lo que ha hecho durante, por ejemplo, durante las distintas dictaduras, avalando todas las dictaduras. La escuchaban estos días hablar a Eve, y Eve cuenta que apenas asumido el presidente tuvo una reunión con él donde ella le dice son esto, y Eve dice: no me asombra. Esta decisión que tomaron a mí no me asombra, porque yo ya sé quiénes son, sé que van a tomar eso, sé que iban a hacer eso, ¿no? El problema creo que no está en
la Corte, sino está en nosotros ahora. Bien. Bueno, yo honestamente mi lectura, si bien esto está sucediendo ahora está sucediendo, yo creo que esto no lo va a debilitar al gobierno, al contrario, a Fernández y a la Presidenta. Sí, indudablemente va a traer un poquito de un movimiento, ¿no? Porque quién puede pensar que la Corte Suprema va a opinar y decidir y dar un fallo en contra de la madre de todas las leyes que es la Constitución Nacional, ignorando, ya te digo, los decretos de necesidad de urgencia que ha tomado el presidente en determinado momento. Aparte, no tan solo es eso, que es una cosa insólita lo que está pasando. También la Corte Suprema no está escuchando a los médicos especialistas, los científicos, que le están diciendo la gravedad del tema de la pandemia, el tema de los chicos al colegio, porque de ahí viene esto, ¿sí? Entonces, me parece que con el tiempo, yo me preguntaría otra cosa: ¿quién se va a hacer cargo de acá en adelante? ¿Cuál es la cabeza que va a rodar? ¿La del presidente, la de la vicepresidenta, la del gobernador? ¿Quién va a rodar la cabeza? Siempre pasa lo mismo. En el tema de Cromañón, yo nunca me voy a olvidar, porque yo estaba de guardia cuando estaba trabajando, al poco tiempo Ibarra tuvo que pagar por el tema de Cromañón, ¿sí? Le costó la cabeza de Ibarra. Bueno, pregunto, hoy es título de conocimiento que una escuela secundaria de Floresta dio 19 positivos, 19 chicos con COVID positivos. Los pibes son fuertes, los pibes no se van a morir, les va a dejar consecuencias, seguramente, no lo digo yo, lo dicen grandes científicos. Pero ¿qué pasa si esto va sumando la cantidad de contagios? Entonces, ¿quién se va a hacer cargo? Te contesto. Yo creo que el gobierno, todo es un conglomerado de situaciones y circunstancias. Por un lado, me parece que tenés la población fuera de la política, y después tenés la pecera donde vivimos nosotros, el microclima político, ¿no? Yo siempre digo, uno puede ir a pescar en la pecera política a los militantes, a los dirigentes, a todo lo que estamos en el ambiente político. Después tenés afuera de esa pecera la gran mayoría de la población que vive al margen de la política, de la militancia, de todo lo demás. Me parece que afuera de la política el gobierno sale debilitado, porque encima, yo sigo insistiendo, las encuestas dicen que la mayoría de la población quería que haya presenciabilidad en las escuelas. Entonces ahí el gobierno sale debilitado. En el ambiente político creo que el gobierno sale favorecido. ¿Por qué? Porque el gobierno estaba pasando por una situación compleja, donde internamente el Frente de Todos tenía algunas situaciones que generaban ruido. No iban a generar la ruptura del frente, obviamente que no se iba a romper el frente, pero generaban ruido. La hidrovía, la situación de la hidrovía del Río Paraná. Otra situación, la habilitación del aumento de las tarifas de los servicios públicos, una pelea entre Basualdo, un hombre de Cristina, contra Guzmán, un hombre de Alberto Fernández. Me parece que donde muchos, que principalmente los kirchneristas más duros, los que estamos más, digamos, acorde a las políticas de Cristina que a las decisiones más de Alberto Fernández, que uno no es que esté en contra, pero quizá uno quisiera que acelere un poco más el acelerador en algunas medidas, veíamos de mala gana actitudes del gobierno que dentro de ese acuerdo, dentro de ese frente con el masismo y demás, reemplaza a Meoni con otro hombre que lo primero que dice cuando asumen el Ministerio de Transporte es: no vamos a estatizarlo, cuando de este lado se está pidiendo la estatización, ¿no?, de la hidrovía. Me parece que muchos medio como que decían, bueno, el gobierno está tomando decisiones, y cuando pasan estas cosas, por eso digo, el microclima sale ganando. Muchos que quizás no decíamos nada o nos manteníamos al margen, o mucha gente que empezaba a verlo de otra manera el gobierno, termina aglutinándose y apoyando al gobierno. ¿Por qué? Porque ve al enemigo enfrente. Entonces dice, si queda débil, si Alberto es el que va a sufrir las consecuencias o lo que sea, ojo, porque enfrente está esto. Sí. La Corte Suprema, el macrismo, la embajada. Lo mismo. Ahí creo que gana, perdóname. Sí. Y ahí te dejo.
Y vos me decías, ¿quién va a pagar las consecuencias? Consecuencias habrá, lo que pasa es que es contrafáctico saber cómo serían las cosas de una manera u otra. Lo que yo digo es, todo esto es un conglomerado de situaciones y demás. En estos días se va a saber, ¿no? Cuando salga el programa se va a saber que pasó algo desapercibido hace 15 días, que fue la discusión de si las provincias podían comprar vacunas por su cuenta, sí, o no. Y fue una discusión que pasó desapercibida y el gobierno habilitó a que las provincias puedan comprar vacunas. Estados Unidos está negociando, no con la República Argentina, sino con Rodríguez Larreta, para que la ciudad de Buenos Aires reciba vacunas gratuitas de Estados Unidos. O sea, Rodríguez Larreta está negociando ya. Y uno dice, bueno, ¿y cómo es el tema? Y va a haber, si la negociación llega a buen puerto entre ellos, va a haber vacunas dadas por Estados Unidos solamente para la ciudad de Buenos Aires. Y esto ahora está habilitado, pasó desapercibido y se anunció hace 15 días. Entonces, Rodríguez Larreta, no sé si no está pensando, dice, bueno, llegan las vacunas, nosotros vacunamos y logramos el éxito político de haberle dado el golpe al gobierno porque logramos la presenciabilidad de la escuela y la gran cantidad de vacunas que llegarían de Estados Unidos para la ciudad de Buenos Aires evitarían esas consecuencias que hablaba vos, ¿verdad? No sé en qué condiciones, una vez que tengan las vacunas, Rodríguez Larreta las va, digamos, a repartir generosamente, porque no lo son. Seguramente debe estar ya tercerizándolas, porque en algún momento lo dijeron, que las vacunas las tenían que pagar. Lo dijo en un reportaje el pensamiento de... Vale, pero no la pueden cobrar. Pero sí la pueden recibir, porque ahora la pueden recibir. Ellos pueden negociar con Estados Unidos, recibirla, como cualquier provincia puede negociar con otros países. Mientras sean vacunas que el ANMAT las habilita en la República Argentina, las pueden recibir. Entonces, hoy en día el gobierno de Rodríguez Larreta está negociando con Estados Unidos que la ciudad de Buenos Aires reciba vacunas que no las recibiría Argentina como país. No cambiando de tema, pero sino agregando algo con respecto a cómo quedaría el gobierno después del fallo. Hay también algo que también quizás pasó un poco desapercibido, que tiene que ver con los dichos de Patricia Bullrich con respecto a Malvinas, ¿no? Uh-huh. Con la negociación con Pfizer. Bueno, esto ha despertado la nacionalidad en mucha gente, a favor e incluso que están en contra. Y es, pará, acá estamos hablando de Malvinas, estamos hablando de soberanía, estamos hablando de algo que no es nuestro, ¿no? Esto también quizás pone a mucha gente en blanco sobre negro, digamos, ¿no? O estoy de aquel lado o estoy de aquel lado. A ver, si estoy de lo nacional estoy acá, si estoy de la entrega estoy acá. Esto es clarito, ¿no? Y me parece que esas cosas también ayudan a que el gobierno tenga, quizás empiece a tener un poquito más de fuerza en algún punto. Claro, eso decía yo, quizás queda mal ante el público en general o el pueblo que está fuera del ambiente político, pero en el ambiente político me parece que termina ganando porque aglutina a todo lo que está en contra de estos muchachos que ya sabemos lo que son. Creo que nuestro presidente lo que se ha dado cuenta me parece que tiene que empezar a hablar del general Perón, ¿no? Me parece que si uno agarra a Alberto Fernández de los primeros meses, hablaba de otros nombres, pero no hablaba del general Perón. Y ahora empieza a decir somos peronistas, los peronistas, ¿no? Como que empieza a verse más fluido esa palabra, ¿no? Me parece que esas cosas también lo van a ayudar a tener, a hacerse más fuerte también incluso, ¿no? Porque cuando daba otros nombres, muchos peronistas caían mal, ¿no? Digamos, ¿no? Hablando desde lo partidario, desde el peronismo, digamos, si se quiere desde el movimiento, ¿no? Pero me parece que al hacer ese cambio que hace, me parece que eso, digamos, faltaría darle contenido, no solamente nombrar al general, nombrar al peronismo, sino empezar a darle el contenido que necesita el peronismo, digamos, que él le dé, digamos, ¿no? Yo, desde mi punto de vista, te voy a decir, chicos, les voy a decir, considero de que hoy está bien instalado nuestro gobierno.
con las idas y vueltas, las equivocaciones, porque bueno, son seres humanos y conviven con otros seres que tienen distintas maneras de pensar. Se hizo una aparición prácticamente, una alianza con distintos bloques. Tenemos gente de masa, tenemos gente de distintos, como para poder fortalecernos. Obviamente van a haber pensamientos diferentes y eso también no está mal. No está mal porque tiene que ver con la construcción, ¿sí? No te olvides, recibimos un país que estaba fundido, un país que nos encontramos con deudas, con muchas deudas, volvimos de nuevo al Fondo Monetario, le seguimos debiendo el Fondo Monetario, no sabemos dónde está ese dinero, hay muchas cosas en el medio que hay que investigar, o nosotros como pueblo no lo sabemos. Sí, por supuesto, la Corte Suprema va a tener su reacción, porque ellos no tan solo quieren permanecer, quieren ser, ellos prácticamente son vitalicios. También es otro tema, ¿sí? Personas que tendrían que ser imparcial frente al resto de la sociedad y no lo son. Son muchas las irregularidades de por medio. Me parece que la pulseada y la pelea que estamos dando desde este marco del proyecto popular y nacional, desde el peronismo, como lo quiera llamar, es muy grande. Vamos a ir Mirta, sí, a una pausa y enseguida regresamos, y me quedo con algo para cuando volvamos, que vos hablaste recién, la imparcialidad. Imparcialidad de los jueces, hablaste vos de la Corte Suprema. Totalmente. Yo hablo de la imparcialidad en general. ¿Existe la imparcialidad en general? Vamos a la tanda y cuando volvamos con contrastes de la realidad, seguimos charlando de la actualidad y de esto. ¿Existe realmente la imparcialidad? ¿Te tiraron una piedra? Uy, la concha. Y mientras será, pero un re agujero. Hay algo ahí dentro. ¿Qué? ¿A dónde? No. ¡Ey! ¿Qué? Acabo de pasar aquí por la ventana. Mira la pared. Mi linterna no. Apagá la luz. Ah, ok. Más el fácil. Es terrible. ¿Necesitas publicitar tu comercio, local, emprendimiento o hacer tu propio programa? Comunícate al 115021 1560 o a través de nuestras redes sociales. BMTV. Bueno, volvemos con contraste de la realidad. Recuerden que desde hoy, todos los viernes a las 21 por Canal 15 BMTV, estaremos haciendo este programa con Mirta Bruna, Darío Gata y mi nombre, que es Beto Martínez. Bueno, antes de ir al corte, yo dejé esta pregunta. Con la decisión de la Corte, vos hablabas de que los jueces tenían que ser imparciales y todo lo demás. Hay una cuestión que es la teoría y otra cuestión que es la práctica. ¿El ser humano puede ser imparcial? Para mí es imposible que los jueces sean imparciales. Y tanto los jueces como cuando se habla de la imparcialidad que tendría que tener un periodista cuando hace una nota. Los tres nos dedicamos a eso y creo que ninguno de los tres puede ser imparcial. No. Ninguno de los tres, si fuera jueces, sería imparcial. Porque todos tenemos una visión de las cosas en base a nuestra ideología, a nuestra creencia, a lo que somos como personas. Entonces, por eso me parece que la imparcialidad de que hablamos de los jueces, en este caso por la decisión de la Corte, es como decir, bueno, teóricamente tienen que ser así, pero en realidad nosotros sabemos que no es así. Ni siquiera fue cuando la Corte era distinta y era más afín a nosotros. La Corte anterior con Lorenzetti, porque eran más afines a nosotros, no eran tampoco imparciales. Sí, pero vos fijate, por ejemplo, con el tema de la ley de medios, siempre fallaban en contra, no te fallan uno a favor.
Claro, salvo en alguna cuestión que otra, pero existe la imparcialidad. Teóricamente los jueces tienen que ser imparciales. Pero la realidad es que sabemos que son seres humanos. Son seres humanos, pero cuando estás por impartir justicia, precisamente, estás por dar un fallo, lo que marca la ley que te tenés que ajustar, o si no vas en contra del derecho, es precisamente si no sos imparcial. ¿Por qué? Porque vos estás por impartir justicia. ¿De qué manera? A través de un fallo. O sea, o si no, cuando ya nos corremos de eso... Pero ¿por qué? Está bien, estoy de acuerdo con lo que vos planteás, pero me pongo en el abogado del diablo y digo, ¿pero por qué cada sentencia judicial de la Corte Suprema, lo que sea, tenés constitucionalistas gorilas, sí, ¿no?, respaldando la decisión de la Corte que es en contra del gobierno, y constitucionalistas, si querés, más afines a nosotros, diciendo que lo que hizo la Corte es anticonstitucional, que va contra la Constitución y demás? O sea, hay dos visiones sobre lo mismo. Hay dos visiones sobre lo mismo. Pero eso te demuestra que no existe la imparcialidad. Porque ahí lo que hay es dos proyectos de país. Claro, para haber dos proyectos de país. Bueno, por eso, pero si no existe la imparcialidad. Y generalmente juegan. Debería exigirse. Claro, pero la teoría dice que debería. Pero la práctica, la realidad, si nosotros ponemos a los abogados, no sé ahora quién podría ser, armamos una Corte Suprema con abogados que sean más afines a nosotros, los que estarían hablando de una corte adicta al gobierno serían los gorilas, ¿no? Tiene que ver también con el proyecto de país que se quiera, sí, pero también convengamos que la Corte Suprema, esa parte chiquitita, los que terminan dando la sentencia final, más sobre todo en estos temas, ¿sí?, es esos chiquititos y esa élite. No nos olvidemos de que nosotros tenemos sectores que hay una élite y la tiene. Sí. Por eso cuando se pide también cambiemos la Corte Suprema. Claro, pero vamos a poner a quién, a gente afín a nosotros. No sé si afín, pero sí que sea abierto, que estemos todos en pie de igualdad, que la gente se presente a los concursos, tienen que calificar. Yo, obvio, no, estoy de acuerdo que tienen que calificar, ¿no? Porque nosotros acá, el gobierno Macri ha nombrado jueces que han salido últimos en los concursos. Hubo dos que fueron por decreto. Y después dos miembros de la Corte que fueron nombrados por decreto, tuvo que volver para atrás. Son esas cosas que nos hacen mal como país. Está bien, pero lo que vos planteás me parece que es... Y no es para discutirlo con vos, pero para generar la discusión entre los tres, me parece que es muy teórico tienen que ser imparciales, tienen que ser, pero todos sabemos que no lo son, y que es muy difícil que alguno lo sea. Cuando un periodista hace una nota hábil, ¿no? Está bien, no está impartiendo justicia, pero un periodista está haciendo una nota hábil. Nosotros inmediatamente nos damos cuenta si el periodista es afín o no a quien le está haciendo la nota, en base a la pregunta que le hace. Sí. Cuando un periodista deportivo, ¿por qué oculta de qué equipo es? Un árbitro de fútbol que tiene que ser imparcial en un partido de fútbol, tampoco es imparcial porque es hincha de un equipo de fútbol. El juez es miembro de la Corte Suprema. Bueno, pero... Antes de llegar a ser juez de la Corte Suprema, uno fue abogado de Clarín, otro fue funcionario del PJ en Córdoba, otro fue hombre del gobierno de Santa Fe. O sea, no son imparciales. Imposible que sean imparciales porque todos vienen con una historia atrás que está relacionada con la política. Claro, pero también se saltearon mecanismos que se debería de cumplir, como ya te digo, concurso, presentarse a concursos que sean elegidos limpiamente, claro. Pero todos los miembros de la Corte, nos puede gustar o no puede gustar, pasaron después. Tenemos que discutir cómo la pasaron. Claro, ese hay que discutir cómo la pasaron. Que tendríamos que llevamos más a fondo, tendríamos que... Claro. Porque vos no podés nombrar por decreto presidencial a dos jueces. Pues estamos totalmente de acuerdo. Uno de los mecanismos fundamentales para llegar a... Pero se le obligó a Macri que vuelva para atrás, que anule los decretos, y después terminaron yendo como tenían que ir y lo aprobaron. Y hoy nos tenemos que bancar a esos jueces en la Corte Suprema. Uno es el presidente de la Corte Suprema, que es Rosenkrantz, ¿no? Por un acuerdo que hizo con Clarín. Pero lo que yo digo es, lo que quiero decir, a ver, que más allá del nombre y más allá de quién sea el que esté en la Corte Suprema y cómo llegue, vamos a poner que llega cumpliendo todos los pasos sin ninguna irregularidad, sin nada, que lo dudo, pero vamos a poner que llega. Esa persona que llega viene con una historia atrás.
Bueno, pero y esa historia le va a marcar su parcialidad. Y generalmente es en contra de los pueblos. Exactamente, ¿por qué? Porque vienen Por como lo menos dice, lo demuestra así la historia. porque es como dice ella, vienen de una élite. Y Hablaron si- del golpe del 30, hablaron, y vos Bueno, mirá, pero dentro hablaron de del la golpe del justicia, 55. dentro de la justicia, cuando los jueces se los investiga a los jueces, hay una figura que se llama precavirato, Sí. que es precisamente a lo que ahora está acudiendo, digamos, apelando esta decisión de la Corte Suprema. pero ¿Por qué? termina, Porque- pero perdóname. Bueno, pero hay que darle lucha igual. Hoy puede Sí. ser que nos termine en contra o termine en nada, pero no nos acostumbremos a bajar los brazos y a No, decir, no, son dos no, cosas distintas. son No, dos cosas nadie distintas. nadie está diciendo de bajar los brazos. No, Lo que yo digo es que volvemos a lo mismo. Vos estás diciendo prevaricato para los jueces. Listo. ¿Quiénes lo juzgan? El Consejo de la Magistratura, que son diputados y senadores, más los representantes de los abogados, pero son los diputados y senadores. Los diputados y senadores no son imparciales. O sea, No, perdón, pero cuando vos, mira, el que alega prueba, es así de simple. ¿Cómo? El que alega prueba, el que demanda tiene que probar. Sí. Bueno, una vez que se esté demostrando por qué se genera, los votos por qué se presenta. No, pero el Consejo de la Magistratura los votos. Que vos me digas que el fallo no nos guste, perfecto, pero que se tiene que respetar esos mecanismos y Ah, lo está tenemos bien. que empezar a Claro. ejercerlos, llevarlos a práctica, conocerlo, hay que hacerlo. Bueno, está bien, estamos de Por acuerdo. eso que pedimos Está el bien. cambio de la Corte Suprema. No, está bien. Yo lo que pido es que el gobierno apriete el acelerador y haga una reforma judicial de la justicia federal. Para mí tiene que haber una Sí, reforma, tiene que haber una reforma de la justicia federal, inclusive una modificación de la Corte Suprema dentro de todo ese cambio. Estamos de acuerdo. Hasta ahí estamos de acuerdo. Lo que vos me hablás, en teoría está perfecto. Sería lo ideal, viviríamos en un país de maravilla, con una Corte Suprema imparcial, que toma las decisiones justas y correctas, y no habría problema. Pero no existe eso. ¿Por qué? Porque los jueces, vuelvo a repetir lo mismo, todos, sean de donde sea que vengan, vienen con una historia política atrás. Política empresaria, política partidaria, política institucional, pero todos vienen con una historia. Que eso le da una parcialidad después ya, porque no le podemos pedir parcialidad al abogado del Grupo Clarín. ¿Cómo le vamos a pedir imparcialidad si sabemos que tira para dónde va a tirar? ¿Y quién lo metió ahí en la corte? ¿Le va a jugar en contra? No le podemos pedir imparcialidad a un Maqueda, ¿no? Que sabemos que viene del peronismo, Claro. pero sabemos toda su historia cercana de la Sota. Entonces, digo, vienen con una imparcialidad. Vos me decís, bueno, pero se los puede denunciar y todo lo demás. Sí, vos lo podés denunciar, pero a los jueces los juzga el Consejo de la Magistratura. Sí. Entonces, Mira, lo termina fijando el Consejo. los miembros son acotados y son nombrados entre los senadores y diputados. Los senadores y diputados afinen a la ideología de ese juez, votarán a favor del juez, y los que estén en contra votarán en contra. Entonces no pasa por si es real o no es real que podés probar el delito del juez o el hecho. La realidad es si tenés las mayorías o no tenés las mayorías para poder destituirlo. El juicio político, vos necesitas la mayoría. Es una cuestión de poder. Claro, el juicio político, vos para destituir al juez Necesitas no poder. necesitas tener la verdad. Vos lo que necesitas es tener la mayoría de votos para poder sacarlo. Capaz que no tenés la verdad. ¿Cómo la destituyeron El a problema es cómo es la construcción del poder. Exactamente. Hacia ese punto. digamos, hacia ese objetivo. Claro. ¿Cómo fue el juicio político? Nos vamos a Brasil. ¿Cómo fue el juicio político contra Dilma Rousseff? Dilma Rousseff no era culpable. Bueno, el caso de Pero Evo duró claro, pero tuvieron los votos. Recién estuvimos hablando de la situación de Julio De Vido. Después quedó comprobado que el perito era trucho, hoy está preso, se utilizó un peritaje que no existía, que fue una copia de algo que había pasado en Chile. Pero consiguieron los votos y lo lograron. O sea, la imparcialidad, mi pregunta, vuelvo al principio, para mí, mi opinión, es imposible la imparcialidad. Todo depende de la construcción política que se va haciendo, la generación de poder, y obviamente cada persona viene con una formación y una estructura ideológica que lo hace tomar cierta decisión. Igual de todos modos yo creo o una que- doctrina o una ideología. Generalmente. Sí, las doctrinas, precisamente también en todo este campo judicial, siempre están presentes, ¿no?
Pero bueno, yo creo que las camadas jóvenes que están atrás de estos muchachos que están cumpliendo esta función, estos jueces, vienen con otra visión, pretenden otra Argentina. Quiero tener esa esperanza. Está bien. Por favor, Yo creo que va a depender mucho de la construcción de poder esto. Digamos, se notan las claras cuando hay debilidad de poder, porque es lo que sucede con el fallo de la Corte. Digamos, esto no es hoy, sino es consecuencia de. Claro. La consecuencia da como resultado lo que estamos viviendo hoy. Fernández, si vos querés saber si Fernández tiene poder, tiene un apoyo importante del pueblo, pero no alcanza. Quiero decir, no es un problema de Alberto, no es un problema de nuestro presidente, sino es un problema que viene arrastrado de muchos años. No son los nombres, no es el nombre de la persona. Seguro, mirá la edad que tiene y todavía sigue. Con Cristina tenías un gobierno fuerte, pero a su vez era débil, porque también sacó, yo me acuerdo, por una amplia mayoría se votó la ley de medios. Fue 5 la Corte. Sí. 5, chao, voltearon lo que habían votado, ¿cuántos diputados y senadores? Digo, en todo caso, un gobierno votado por más del 50% de la población, porque Cristina sacó más del 50% de los votos. Claro. Entonces, ¿qué tiene que pensar uno, digamos, en la Argentina? ¿Qué tenemos? Reyes, esto es una cosa que dice tomado de Eve, ¿no? Eve dice el Palacio de Justicia, ¿no? La Corte Suprema. Digamos, ¿tenemos monarquía? No tenemos monarquía, pero desgraciadamente terminan siendo vitalicios, o sea, no se van nunca y nunca se jubilan y digo, ¿no? Palabras textuales de Eve Bonafini, ¿no? Que lo he escuchado. Aparte después los y yo estoy de acuerdo con lo que dice Eve. Obvio, pero aparte después los jueces terminan acomodándose en base a los poderes, porque si uno agarra el mismo juez toma dictámenes o saca dictámenes durante un gobierno de Néstor o de Cristina, y cuando asume Macri el mismo juez ha sacado dictámenes totalmente contrarios porque era afín al gobierno, siempre era una cuestión de quedar bien con el gobierno. Y esto tiene que ver con lo que yo decía antes. ¿Por qué? Porque siempre es el gobierno, que en el 90% del tiempo pasa esto, el gobierno es el que tiene la mayoría para sostener el juicio político. Entonces, si el juez toma decisiones contrarias al gobierno, el gobierno le hace juicio político y lo destituye. La mayoría de las veces el gobierno es el que tiene esa mayoría necesaria para el juicio político. Hoy no lo tiene. Y también en este punto creo que también habría que ver cómo también juegan en este caso los medios cuando operan en favor de. Y bueno, el presidente de la Corte es abogado del Grupo Clarín. ¿Cómo juegan? Ellos son los poderosos que están en el poder. Lo que es medios de confusión. ¿Por qué medios de confusión? Precisamente por estas cosas, porque manipulan, operan, confunden a nuestro pueblo, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno. Nos vamos despidiendo, ya pasó la hora. Mirta, la verdad, muy contento del programa, de haberlo hecho con ustedes dos. Sí. Mirta, lo que quieras, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo lo pasaste? ¿Qué te pareció? Bueno, primero te agradezco a los dos por integrarme, por sumarme y presentar este proyecto y dijimos, bueno, vamos. Yo contenta, feliz. Y vamos a seguir preparándonos, seguir trabajando en este tema que nos gusta, porque somos militantes, en mi caso soy militante, me gusta y quiero estar informada y quiero siempre aportar, y yo siempre veo, déjenme decirlo, una lucecita de esperanza, que vamos a seguir construyendo una Argentina mejor. Tomo lo que dice Mirta con respecto a la esperanza, algo que es muy nuestro, ¿no? Es muy argentino. Claro, precisamente la esperanza que se daba allá en 1972 cuando vuelve aquel expresidente en aquel momento que estaba en el exilio, que había estado 18 años fuera, y la esperanza se hizo realidad. Creo que la esperanza es muy argentina. En algún momento la esperanza fue Néstor Kirchner y así fue. Pero recordemos, fue en un momento que la Argentina no se sabía, digamos, qué era lo que pasaba, que era todo el que se vayan todos. Una desorganización. Bueno, apareció Néstor Kirchner. Pero también recordemos que tuvimos a la dama de la esperanza nosotros.
los peronistas, ¿no? Precisamente de ahí creo que también tenemos que tomar esto de la esperanza, que es muy nuestra. Simplemente decir que me he sentido muy contento estando con ustedes y desarrollando los temas que hemos desarrollado, ¿no? Creo que a medida que vayan pasando los programas, vamos a ir desarrollando otros temas, pero la verdad, esperemos que les haya gustado a ustedes, ¿no? Que están ahí. Sí, realmente yo muy contento y muy conforme, y como dijo Darío, como dijo Mirta, es el primer programa, tenemos que ir puliendo un montón de cosas, obviamente el tema de los tiempos, de la dinámica del programa, y bueno, y como siempre todos los viernes vamos a estar acá a las 9 de la noche para hacer contrastes de la realidad, tratando de dar nuestra opinión los tres sobre los temas de la semana, lo que nosotros pensamos que son los temas destacados de la semana, y con una visión en muchos casos distinta, pero para que usted nos escuche todo y tenga distintas visiones, distintas perspectivas, distintos contrastes de las noticias o de la realidad, y pueda sacar su propia conclusión. Bueno, nos vamos, nos despedimos. Gracias Mirta, gracias Darío, gracias Araceli. El viernes que viene a las 21 horas por Canal 15 BMTV volvemos nuevamente a estar con ustedes. Buena semana. Buena semana. Buena semana. La Ruta de las Noticias. Somos un medio dedicado a la investigación y difusión informativa. Comunícate con nosotros a través de nuestras redes sociales o mándanos tu mensaje por medio de la sección Contacto. Peronismo Puro, con la conducción de Darío Gata. Sábados a las 21 horas por BMTV. ¿Buscas un calzado con diseño, calidad y confort? Nine Mile es lo que buscas. Elegí un modelo para cada ocasión. Abogados Castillo y Asociados. Consulta por accidentes de tránsito, accidentes de trabajo, sucesiones, divorcios, asesoramiento a empresas, defensas penales. Comunícate al 11-3553-6703 o al 2070-2143. La mejor programación la encontrás en un solo canal. Música, películas, dibujitos y mucho más. Solo por BMTV. La Mesa del Militante, con la conducción de Mirta Bruna. Todos los viernes a las 21 horas por BMTV. La Corriente Nacional de la Militancia. Cristina Álvarez Rodríguez, Eli Espagna, Lanús. Agustín Valladares, Argentina Unida. De Lanús para Lanús. Agrupación Todos Unidos. Lanús. Alternativa Solidaria.
Beto te cuenta toda la información sobre la actualidad que quizás los medios tratan de ocultar y tapar. Es la voz de la gente que no tiene la posibilidad de mostrarse y de contar la realidad que están viviendo. Todos los lunes a las 21 horas por BMTV. Panda Indumentaria. Estampados y sublimados con diseños personalizados. Venta minorista y mayorista. Podés abonar a través de transferencia bancaria, efectivo o Mercado Pago. Comunicate con nosotros al 1121-665109 o al 1134-015548. Seguinos a través de Instagram panda.indumentaria.oc. Documentando Historias sale en busca de eso que te despierta en medio de la noche. ¿Necesitas publicitar tu comercio, local, emprendimiento o hacer tu propio programa? Comunícate al 115021 1560 o a través de nuestras redes sociales. BMTV.